sobre Papá Noel, de dónde se rastrea en la historia esos orígenes, cómo ha venido cambiando. Pero hay otros mitos mucho más arraigados dentro de nuestra cultura. Cuando digo dentro de nuestra cultura latinoamericana, ¿cierto? O incluso hispanoamericana, donde han tomado muchísima fuerza y muchas veces nos cuesta trabajo saber de dónde vienen, por qué se han dado. Incluso vemos algunos creyentes que supuestamente han nacido de nuevo siguiendo esta clase de mitos. Y por eso he tomado el trabajo esta mañana hablar un poco de ellos y traer claridad, ¿cierto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos? Porque algunos dirán, no, pues ellos son apartados, ellos son parche aparte, dirán unos, ellos son por allá lejos de nosotros. Y por eso, porque como son protestantes, protestan por todo y por eso entonces no siguen la corriente. Pero queremos ver a la luz de la palabra, ¿verdad?, de qué se trata esto y cómo la palabra del Señor nos habla la verdad, ¿cierto? No solamente con datos históricos que podrían incluso ser manipulados, sino como la Biblia habla sobre estas verdades y cómo hoy podemos aplicarlo a nuestra propia vida, ¿cierto? Cómo podemos hoy hacer aplicación en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Vamos a orar pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ilumine. Señor Jesús, esta mañana queremos agradecerte este tiempo de alabanza, de adoración, este tiempo donde tú, Señor, nos has llenado de ti, hemos podido adorarte, Señor, con libertad. Pero ahora pedimos la guía de tu Espíritu Santo para ser oidores y hacedores de tu palabra. Te pido, Señor, que también ilumines y guíes, tomes el control de este siervo, Señor, en todo lo que salga de mi boca, Señor, para que sea expuesto con autoridad, con poder y con verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Bueno, al decir verdad, el Nuevo Testamento, hablando de la Biblia, ¿cierto? El Nuevo Testamento contiene por lo menos dos relatos, tanto en Mateo como en Lucas. Ahora vamos a estar viendo el Mateo y Lucas del nacimiento de Jesús. Pero esos relatos son un poco tímidos, ¿cierto? En cuanto a detalles se refiere, en cuanto a información de la infancia de Jesús. Por eso algunos pseudoescritores por allá a finales del siglo II después de Cristo, muy importante las fechas que le voy a dar, ustedes se vayan como ubicando un poquito, siglo II después de Cristo, ellos sintieron, algunos escritores, la necesidad de hablar un poco sobre este lapso perdido, aparentemente, de la infancia de Jesús. Se llaman evangelios de la infancia. Y entonces tenemos el protoevangelio de Santiago, ¿cierto?, que nos empieza a hablar un poco sobre ese Jesús niño, nos empieza a hablar un poco sobre que era un niño muy pilo, muy activo, pero también un poco rencoroso, ¿no? Se habla en este protoevangelio que no le gustó la pilatuna de otro niño y lo que hizo Jesús fue matarlo, porque tenía todos los poderes, ¿cierto? Eso nos habla el protoevangelio de Santiago. También tenemos el relato de la infancia de Tomás. Se supone que Tomás, a finales del siglo II, por eso digo se supone, porque eran pseudoescritores que tomaban el nombre, se llama pseudoepigrafía o epígrafos, tomaban el nombre de otro autor para tener autoridad en el escrito, ¿cierto? Y entonces tenemos el evangelio también de Tomás, que no lo encontramos en la Biblia, y por allá hay otro evangelio de la infancia árabe de Jesús. Entonces se presenta a Jesús hacedor de milagros, rencoroso, pero también se presenta la virginidad perpetua de María, ¿cierto? Empieza aquí en estos relatos, finales del siglo II, como una virgen perpetua. Incluso se presenta a José como un padre viudo, pero también un padre que después tuvo otros hijos con otra mujer. En estos evangelios se relata. Bien llamados, ¿cierto?, teológicamente, evangelios apócrifos. La palabra
apócrifo significa escondido u oculto, ¿cierto? Por eso hay mucho misticismo, que por allá escondieron los evangelios, que nunca los han revelado. No, sí se han revelado, se conocen. Tenemos los originales, ¿cierto? Sobre esos evangelios, ¿no? No hay mucho misterio sobre eso. Lo que pasa es que no nos quedaron en el canon bíblico. Es decir, no quedaron en la Biblia que tenemos, ¿cierto? En ninguna de las Biblias que tenemos no aparece este tipo de evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad, la autenticidad, la legitimidad que tienen los otros libros o cartas de la Biblia. Así que yo quiero ir hablando de algunos mitos, voy a entrar un poquito más, ¿cierto? Más profundo, porque sentí yo que eran mitos mucho más arraigados y que nosotros debemos ser entendidos a la luz de la palabra. Miremos aquí, nacimiento virginal de Jesús. Mito, ¿cierto? Usted puede hacer así, incorrecto, ¿cierto? ¿Cómo así? Totalmente. O así, ¿cómo, pastora? ¿Cómo? La pastora dice, así. No. ¿Cómo hace el Señor? Como el Señor. Nacimiento virginal de Jesús. Como estos evangelios de la infancia de Jesús, apócrifos, se fueron difundiendo durante la época, esto fue tomando mucha fuerza. Estamos hablando de finales del siglo II. ¿Y en qué siglo estamos? 21. ¿Cuántos siglos han pasado? 19 siglos. O sea que más o menos ¿cuántos años? 1900 años de tradición y de mitología que todavía seguimos, o algunos siguen creyendo, afirmando que es así, ¿cierto? Hablando de esta idea de un nacimiento virginal, una idea que no tiene base bíblica. Ya vamos a ver en la Biblia cómo funciona esto. Pero la idea era hablar de la virginidad perpetua de María, ¿cierto? Por eso aparece, Alex allí, en el siglo IV, se van a reír de todos mis stickers, ya se ve que usted... Listo, aparece esta máxima en este siglo IV, después de 2 siglos, haber establecido a María como siempre virgen, aparece este credo. En latín, virginitas ante partum, impartum et postpartum, es decir, virgen antes, durante y después del parto, ¿cierto? Esa es una máxima que los padres apostólicos de la iglesia, ¿cierto? Esos padres iniciales de la patrística se llaman, de los primeros siglos, tuvieron que entonces volverlo un credo, una verdad, y de allí en adelante entonces mucha gente empezó a creer sobre eso. Pero esta máxima que ustedes están viendo aquí, empezó a desplazar algo importante. Empezó a desplazar la cristología como el estudio teológico de Cristo por la mariología, es decir, por el estudio teológico de María, ¿cierto? Como virgen, siempre virgen. Y entonces la cristología pasó a un segundo plano y aquí se empieza todo un estudio sobre María, un estudio aparentemente bíblico porque no hay mucha evidencia bíblica sobre la madre de Jesús. Y bueno, allí tenemos algunas ideas erróneas en este sentido, ¿cierto? Esa expresión. Ahora, miremos entonces qué sigue acá. Lo que es verdad es la concepción virginal de Jesús. Es diferente al nacimiento virginal que la concepción virginal. Algunos me están mirando muy rayado, pastor, no sé qué va a salir. No. Es decir, la expresión correcta para nosotros decir hoy, bíblicamente hablando, es la concepción virginal de Jesús. ¿Encontramos la diferencia? Una cosa, ¿cierto?, es que haya sido concebido virginalmente por el poder del Espíritu Santo. Ya vamos a tratar de explicar un poco esa parte. Otra cosa es que haya nacido virginalmente, porque aquellos entonces
optan por muchas teorías, ¿cierto? Entre ellas que el himen de María nunca fue, ¿cómo se dice? Roto, ¿verdad? Durante el parto, y como si María no hubiera tenido otros hijos, lo cual la Biblia también nos narra, incluso desde el principio de la... Así que se habla o la Biblia habla de la concepción virginal de Jesús. Es diferente. Esto hace que el postulado que estos primeros padres... ¿Por qué salió este postulado? ¿Por qué deificar a María como virgen perpetua? Porque entre las religiones mistéricas o paganas de la época habían diosas también. Y entonces el cristianismo en este siglo III, siglo IV, con sus emperadores dijeron: no podemos quedarnos atrás, vamos a colocar esta religión como la religión del Estado, obligatoria. Pero entonces lo que vamos a decir es que también tenemos, no vamos a llamarle diosa, pero es como una diosa, y es María, incluso con algunos subtítulos como Reina del Cielo, que viene de diosas egipcias, por allá de la época del Éxodo, donde se proclamaban de esa manera. Pero miremos entonces un poquito más profundo. Vamos a entrar a la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo, capítulo 1, 18? Lo pueden leer en cualquier versión, porque uno dirá: no, es que es la versión de ellos. No. Búsquenlo en cualquier versión. Incluso vamos a hablar de los originales, ¿cierto? Lo que dice el griego un poco. Dice: el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida ¿con quién? Con José. Pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Algunas versiones más tradicionales cambian comprometida por desposada. Y entonces tenemos que ir a adentrarnos un poco en la Palestina de los tiempos de Jesús, en la Palestina del siglo I. ¿Cómo funcionaba esto del compromiso? Bueno, el compromiso era algo serio, legal, mucho más serio de lo que nosotros tenemos hoy en día. Tan serio era que el compromiso, configuraba algo jurídico incluso. Entonces yo me podía comprometer, y el tiempo de compromiso o de desposamiento era que mi comprometida seguía viviendo con sus padres y yo seguía viviendo con mis padres mientras organizábamos un poco, no solamente la boda, sino cómo íbamos a vivir de aquí en adelante. Este encuentro que tuve con los indígenas me contaban un poco eso, ¿no? Poco curioso. Me decían que ellos entonces, cuando se volvían novios, aparentemente, ellos decían que no entraban en un tiempo de descanso, que no había tiempo de descanso. Yo le digo: ¿cómo así que no hay tiempo de descanso? Sí, los dos tenemos que ponernos a pensar y a planificar sobre cómo va a ser nuestra vida de aquí en adelante siendo novios. Puede ser que trasnochemos, madruguemos, vigilias, no importa cuántas semanas nos demoremos, cuántos hijos vamos a tener. Es decir, planifican toda la vida. Si ella o él no están dispuestos a eso, uno de los dos entenderá que no son el uno para el otro, lo decían los indígenas. Entonces duramos meses, no tienen una tablet para hacer eso, no tienen un escrito, ellos son mucho de la tradición oral. Meses planificando qué van a hacer, ¿cierto? Bueno, acá nos hablan de un compromiso, de organizarse también, ¿cierto? Y cada uno vivía con sus padres. Ahora, era tan serio el compromiso que estando cada uno con sus papás, si algo al novio, en ese caso por la cultura, no le parecía, desde allí podía darle carta de divorcio. Es increíble, estando comprometidos, ¿cierto? Que no, yo creo que me equivoqué, yo creo que me adelanté, yo creo que no, bueno, lo que sea que haya especulado, ¿cierto? Podía darle carta, y no, todavía no estaban viviendo juntos.
sino desde que, por eso digo que era algo muy, pero muy serio. Así que aquí nos explica el texto que estaba comprometida con José. Ahí no estaba viviendo con José, estaba cada uno con sus padres. Por eso Pie Juntillas nos explica el texto. Pero antes de unirse como esposos, ahorita sí estamos entendiendo mejor. Entonces, el contexto cultural me ayuda a salvar algunos interrogantes. Dice, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que sí hubo una unión posteriormente, aunque ya lo va a explicar en otros versículos, dice del Espíritu Santo. Por supuesto, esto sí es una concepción virginal, porque ahí sí usa la palabra había concebido, es la mejor palabra que puede describir el original, pero hay otro que nos puede ayudar. Mateo 1, este es como el final de Mateo en cuanto al nacimiento de Jesús, el epílogo que Mateo nos da para hablarnos de todo el Evangelio. Versículo 24 dice, cuando José, hablando del anuncio que le hace el ángel, ¿cierto? Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió ¿a quién? A su mujer. Ahora sí, mire que todo está cuadrando, todas las piezas de rompecabezas cuadran, ¿cierto? Entonces cada uno vivía en su lado y ahora sí, entonces después de ese compromiso serio, entonces dice, recibió a su mujer. Ahorita sí, venga mamita, vivamos juntos, usted no por allá, yo no por acá, sino que vamos a vivir juntos. Dice el 25, pero no la conoció hasta, ojo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahorita sí, ya más luces, ¿cierto? Tiene el texto, porque me está diciendo, no la conoció. Y ese conoció, en el original es eginosco, tiene que ver con relaciones sexuales. De hecho, la NTV, si ustedes lo leen ahora mismo en la NTV, el Mateo 1:25, habla de no tuvo relaciones sexuales hasta. Es decir, no dice, nunca tuvo relaciones, no tuvo hasta que dio, ¿cierto?, a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que desde el original, desde el texto bíblico, me está hablando de una mujer que se guardó, se preservó, fue escogida, por supuesto, para una misión salvífica para la tierra, pero como cualquier mortal, tuvo relaciones sexuales con su esposo. Como cualquier mortal, ¿cierto? Su himen fue, como dice Olga, roja. Así que allí nos está hablando un poquito de esa verdad. Pero acá están diciendo perjuica. Conversaciones. No es necesario. Bueno, entonces dice que la no participación de José fue milagrosa, o sea, el nacimiento, la concepción fue milagrosa, ¿cierto? En ese sentido, esto hablando un poco de la verdad. Ahora miramos un poco también más adelante allí. Esto también nos afirma la idea, no solamente Mateo lo dice, pues no, usted no solo buscó de Mateo, bueno, vamos a decir la versión lucana, ¿cierto? Dice, pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Porque hay otras versiones que nos hablan de que María no era tan virgen, era joven, pero no era virgen. Y eso debido a una profecía por allá en Isaías capítulo 7, que en el original habla de una mujer joven, no virgen, sino joven. Pero Lucas y Mateo sí nos van a hablar de una mujer virgen. Muy bien. ¿Cuál es la aplicación para nosotros el día de hoy, Alex? Dice esto, Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. La Navidad para nosotros debe decir y debe significar que lo que no ha nacido, nacerá en el nombre de Jesús. Que lo que se te dificultó 1, 2 y 3 veces, esta vez va a nacer, pero dice porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero va a haber una manifestación tan fuerte del Espíritu Santo que lo que no había podido dar a luz, va a dar a luz en el nombre de Jesús. Aquello que tú dijiste, yo lo intenté 3, 4, 5, hasta 7 veces, eso nunca se me dio. La Navidad, porque la Navidad tiene que ver con nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios. Y quiere decir, por eso dice ahí, y el poder del Altísimo te cubrirá. Eso debe significar para nosotros la Navidad en el día de hoy, ¿cierto? Señor, yo creo que el poder tuyo me va a cubrir. Amén. Que el poder de tu Espíritu Santo va a estar sobre mí. Y piensa un momento ahora que no ha podido nacer este año. Que usted trató de gestar, de concebir, de que usted, yo quise que esto no se dio. ¿Cuántos fracasos, cuántas frustraciones este año tuvo usted, que usted yo le confieso, quise hacerlo, lo intenté, lo procuré, lo forcé muchas veces y eso no se dio? Aquí hay una palabra profética para nosotros, ¿cierto? Amén. Lo que no ha nacido, va a nacer. Amén. Esa debe ser la Navidad para nosotros. Porque dice, por eso el santo ser que nacerá, está hablando a futuro proféticamente, y nació a pesar de las amenazas de muerte del sistema opresor. Herodes había amenazado de muerte que todo primogénito tenía que ser, ¿cierto? Incluso así nació. Hay proyectos que tenemos que desde antes de nacer tienen amenaza de muerte. No, eso es muy malo. No, eso no se le va a dar. ¿Cómo se te ocurre? Si estamos en esta época, ¿cómo vas a comprar eso si no viste que nace casi muerto? Pero dice la palabra del Señor, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser entendidos y saber que si viene de Dios, va a nacer. Amén. Porque es el propósito de Dios. Porque es su santa y perfecta voluntad. Porque es lo que Él quiere para nosotros. Porque Él nos ama. Simplemente por eso va a nacer. Así que un poco allí, ¿cierto? De lo que es el mito de la perpetua virginidad de María. Si quieren todavía más, profundizar más, me invita a un café, ¿cierto? O un helado. No, un café, María. Un café. No, ok. No, estamos cuidando. Café solo, así, americano de 3,000. ¿Dónde viene? Allá, no, americano, ¿cierto? Muy bueno. Un cholado con frutas también puede ser, o un champú de pulido, está últimamente de moda. Uy. Bueno. Vaya manera de matar un negocio. Sí. Miren, no ha nacido el negocio y ya lo están matando, usted también. Ya, se acabó el negocio ya. Y algunos pueden preguntar, ya para pasar al otro punto, algunos pueden preguntar, pero ¿cómo así que Jesús es descendiente de David si en últimas hubo una concepción virginal? Es decir, María no es descendiente, ¿cierto? Bueno, tenemos que volver a la Palestina del primer siglo, en tiempos de Jesús. La Palestina del primer siglo decía legalmente que todo padre que después del compromiso de ser desposada recibiera a su esposa y le colocara un nombre a su hijo, digámoslo, en la notaría, digámoslo así, en la notaría, era padre legalmente por José. Es decir, Jesús es hijo de David por adopción. Amén. Mucho mejor. Hay
amiga de nosotros que nos habló de la adopción. En la adopción, el padre escoge al hijo. Yo escojo a usted. Y el Señor nos escogió a nosotros como sus hijos eternos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Así que ya acabamos, espero yo, bíblicamente, de derribar un mito, ¿cierto? No es María siempre virgen, la admiramos, he dicho yo, la respetamos, por supuesto, como esos dotes de madre, esos dotes de mujer ejemplar que tuvo en ese momento, pero no como objeto de nuestra adoración o veneración. Por supuesto, sería antibíblico, y se lo digo con autoridad, con autoridad. Muy bien, vamos al segundo. Listo, allí está, mire. Segundo mito. Eso. Habían tres reyes. Yo no sé por qué me da ese rey así aquí en este computador, ¿no? No es muy rey, pero bueno. Habían tres reyes magos, ¿cierto? Habían tres reyes magos. Bueno, vinieron los tres reyes magos que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cierto? Ahí está. Bueno, ese es otro mito que tenemos como cultura muy arraigado, sobre todo Olga, que estuvo por allá en España. Bueno, los españoles son muy fuertes con el mito de los reyes magos. Miremos qué dice la palabra del Señor. Bueno, antes de la palabra del Señor, ni tres, ni reyes, ni magos. Y ahí está, mire, una mujer rara. Total y completamente cierto. Vamos a ver qué es total y completamente cierto. No, pero creo que hay uno antes, ¿no? ¿Ok? ¿Antes? Oh, me comí un versículo aquí, no sé por qué. Entonces ustedes ayúdenme a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Mateo, me emocioné mucho con los stickers ahí. Mateo, no, capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí lo tenemos, muy bien, vamos a leer. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Bueno, mire que, devuélvete por favor al primero, Mateo 2:1. Ahí dice, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿cuántos magos? Unos magos, ¿cierto? Unos magos. ¿Por qué la tradición, ¿cierto? Hablar de tres, de reyes y de magos. Bueno, miremos, vamos por partes. Se nos habla de estos tres nombres tradicionalmente porque se nos habla de tres etapas de la vida: joven, maduro y ya la vejez, ¿cierto? Adulto, ya mayor. Nos habla de que estos reyes magos cumplen con estas tres etapas de un adulto o de un ser humano. ¿Y por qué tres? Porque se habla de tres regalos que fueron oro, incienso y mirra. Ya también los vamos a ver. ¿Y por qué magos? Bueno, ellos venían siguiendo ¿qué? La estrella. Así que no eran magos, eran astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. Astrónomos dentro de la ciencia que ellos tenían en ese momento. Y venían siguiendo la estrella, ¿cierto? Por eso colocan en los arbolitos la estrella allí de Belén, que supuestamente iba guiando el camino que había sido profetizado siglos antes del nacimiento de Jesús. Y ellos entonces veían en ese momento. ¿Por qué no tres? Muy sencillo. El camino que ellos venían recorriendo, que era muy largo, algunos dicen, hay varias versiones, pero algunos dicen que aproximadamente era casi la distancia entre Cali y Palmira, pero a pie, ¿cierto? A pie. ¿Se imaginan ustedes recorrer esa distancia una sola persona? Donde había ladrones, donde había peligro de serpientes, alacranes. Yo no sé si en la recta Cali Palmira hay también ladrones. También. No.
Entonces, ellos no iban a ir detrás. Se supone que eran un grupo grande. De hecho, la práctica de viajar en grupos grandes era lo normal. Precisamente, por ejemplo, cuando María y José se van a Egipto, no habla de más gente, pero lo más seguro es que había más gente con ellos. No eran ellos dos solos viajando. Así que no eran tres, y menos con esas ofrendas. Oro, incienso y mucho menos. Ay, sí, aquí. No. Por supuesto, no hubieran llegado nunca, ¿cierto? No hubieran llegado en ese. Así que no eran tres. ¿Por qué se dice que son reyes? Bueno, porque casi siempre, normalmente, eran los regalos que daban los reyes, o que se le entregaban mejor a los reyes. Oro, incienso, y mira, por eso se habla de que eran reyes. Y magos por su conocimiento de la astronomía. Ahora, en ese momento, quien tuviera algo de conocimiento mayor al común, al normal, se decía que había algo de magia, no la magia que nosotros conocemos, que muestran en las cartas, no, Madame Sarai, no de esa magia, sino que, wow, conoce más. Incluso a los médicos que no eran médicos como los conocemos hoy nosotros, sino que es lo que nosotros conocemos hoy como yerbateros, tenían supuestamente algo de magia. Así que ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Y por eso queremos hacer una aplicación de esta parte. Volvemos a la presentación. Ok, dale. Ahí está. La adoración genuina no depende de títulos o cantidad, sino de un corazón dispuesto. Busquemos ofrecer a Dios lo mejor que tenemos, como hicieron los sabios. No eran los reyes magos, eran los sabios de Oriente. Pero me llama la atención este primer postulado. La adoración genuina no depende de títulos, no depende de cantidad, no, depende de un corazón dispuesto. Usted y yo no podemos medir la adoración por cantidad. En la Biblia vemos oraciones largas, pero también vemos oraciones muy cortas, donde lo que hay es disposición del corazón. Por eso la Navidad también debe representar buscar ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. Si la Navidad no representa una adoración genuina, postrarse en la presencia de Dios, venir ante el Señor y decirle: Señor, te doy todo lo que tengo. No es como no tengo nada, no te doy nada. No, tenemos mucho para darle al Señor. Por allá cantábamos antiguamente: con manos vacías vengo a... ¿Cuáles manos vacías? Venir con manos vacías al Señor es decirle: Señor, yo no me has dado nada nunca. Por eso vengo con las manos vacías. Ellos no llegaron con las manos vacías, llegaron con regalos bien especiales. Y la adoración legítima de nosotros debe ser una adoración de entrega, una adoración total, una adoración de rendición. Esos regalos que ellos trajeron no se los encontraron en el camino, eso les costó. Una adoración que conlleva el sacrificio, pero no el sacrificio desde el punto de vista de pagar una pena o pagar: ay, yo le pago al Señor con este sacrificio. Yo sé que algunos vienen el domingo diciendo: bueno, yo voy a pagar lo que hice mal esta semana y voy a esa iglesia allá, y allá me los aguanta a todos porque hoy el Señor sabe que hago el sacrificio, ¿cierto? Y a todos les esperan y dicen: pero lo que el Señor quiere es un corazón dispuesto. La Navidad debe marcar en nosotros, o debe significar en nosotros, ese corazón dispuesto de adoración. De pronto el 2025 nos diga la pastora: bueno, nos acaba el culto en la mañana y diga: ay, pues hagamos una cosa, veámonos en la noche porque queremos adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero yo sé que si yo me paro y digo: bueno, ahorita que termine el culto nos vamos de paseo. ¿Cuántos dicen amén? Es el paseo, mejor dicho. Aparecen ahí, sí, claro, para el paseo muy chévere, ¿cierto? La recocha, el fandango, el compartir, todo eso. Pero ahora sí, cuando nos dicen: no, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer oración, yo sé que la ministra de oración también se va a activar este 2020, se va a reactivar, porque ya viene con todo y nos va a programar y nos va a poner a adorar, ¿cierto? Amén. Oramos por nuevas fuerzas para la ministra. Pero la pregunta que
no por cantidad, no por títulos, porque la pastora hace 8 días graduó a muchos aquí, ¿cierto? Casi a todos, ya tienen título. Oh, voy a ir a adorar con birrete y todo. Yo creo que tienen esa foto allí ampliada en la sala de la casa. No, esto no es de títulos, todos somos iguales delante del Señor. Amén. Si no es por un corazón dispuesto. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Y vamos al tercer y al último. Los magos llegaron la noche del nacimiento. Y ahí está Bolsonaro diciendo, no me suena mucho esto. Porque es lo que hemos visto en películas, hemos visto en muñequitos, hemos visto en el pesebre, hemos visto en las narrativas, hemos visto en muchas historias contadas que ellos llegaron la noche del nacimiento. Vamos a ver si este texto lo coloqué. Si no te lo digo. Este sí está. Dice Mateo capítulo 2:11: cuando entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Cuando entraron, ¿a dónde? A la casa. ¿Y dónde nació Jesús? En un pesebre, dice Lucas 2. Usted lo puede ir a buscar en su casa. Bueno, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre. Pesebre era una parte de la que tenía la mayoría de las casas, no todas, pero la mayoría de las casas, en la parte de abajo del primer piso. Las casas eran de 2 pisos. Y allí se tenía un lugar o para los animalitos o un lugar donde las ovejitas y los burritos comían allí, ¿cierto? Que eso era pesebre. Aparente. No es tan bonito como hoy se pinta, ¿cierto? No, mucho más artesanal, mucho más rústicamente de lo que hoy en día se ve. De hecho, la palabra pesebre no aparece en el original. En el original aparece comedero de forraje. Ese es el nombre original para pesebre. Pero aquí tenemos que cuando entraron, o sea que ya no estaban en el pesebre. Esa imagen icónica que tenemos de ellos llegando en el pesebre y los dañados, muy Walt Disney, ¿cierto? Todavía. No, dice cuando entraron a la casa, es muy posible que de un camino tan largo, que algunos dicen que 28 kilómetros, yo creo que fue mucho más largo que eso, otros distan de esa distancia, tomó incluso semanas y otros se atreven a decir meses. Es decir, la María estaba en otro estado, ya tenía otra condición y por eso dice, entraron en la... Además recordemos que los sabios de Oriente tuvieron un encuentro con Herodes, ¿no? Y en ese encuentro con Herodes, pues seguramente no fue de pipiripao, sino que fue en otro momento. Y hay otra aplicación para esto. Vamos a ver si la tenemos aquí. Número 1. El tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas. Y la número 2 dice, aprendamos a esperar en su voluntad y reconocer sus bendiciones en el momento oportuno. Quiero quedarme con la primera, que la segunda está derivada allí. El tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas. Eso debe significar la Navidad. Es decir, muy probablemente los sabios de Oriente quisieron llegar en el momento del nacimiento. Hubiera sido perfecto, ideal, icónico, majestuoso, pero llegaron retrasaditos. Así que no siempre coincide porque nosotros como seres humanos tenemos unas expectativas. Algunos tienen expectativa de que van a estrenar en 2 días, el 24. Pero de pronto estrenan el 24 de febrero. ¿Hay problema con eso? No, ¿cierto? No podemos. Podemos estrenar el 24 de febrero, el de marzo, el de abril, no importa. Lo importante es que no estrenemos el 31 de febrero, porque ahí sí sería grave, ¿cierto? Pero a veces queremos algunas cosas en el tiempo de nosotros, tenemos una expectativa y no se da.
algo de eso voy a hablar este jueves, si Dios me lo permite, porque hemos hablado del año de la expansión. Y algunos se miran y dicen, pero ¿cuál expansión o contracción será? Me contraen. Bueno, de pronto algunos se expandieron, algunos gorditos, la natilla ha hecho sus efectos, los buñuelos están activos, bueno, tanta cosa, ¿cierto? Tanta no hay una expansión allí. Pero otros están diciendo, bueno, Señor, pero ¿qué está pasando? Así que este encuentro tardío nos enseña que debemos aprender a esperar en su voluntad, reconocer sus bendiciones en el momento oportuno. Algunos dicen, no, Señor, ¿ya para qué? Sí, claro. Mientras tengamos vida, todavía es válida. Así que la Navidad debe enseñarnos esta aplicación. Algunos tienen expectativas con estas fechas finales. Y como dijo la pastora, es posible que el Señor nos sorprenda, faltando casi 8 días para que el año se termine. Pero también es posible que nos sorprenda el 2 de enero. Amén. ¿Es así? Claro que sí. Porque nosotros no dependemos de temporadas, no dependemos de fechas. Y mirando aquí, todo el mundo con regalos y yo. Imposible que yo no vaya a tener regalos. Y algunos se asaban. Pero más que eso, algunos este año estuvieron esperando o estuvieron orando por una bendición especial. Y tuvieron mucha expectativa en esa palabra profética que la pastora dio el año pasado, de expansión, esperando. Bueno, todavía podemos esperar. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el tiempo de Dios es perfecto. Ni se atrasa, ni se adelanta. Va a llegar en el momento preciso, cuando estemos preparados para eso. ¿Será que a María, a José, a Jesús no le sirvió ese regalo semanas o meses después? ¿No le sirvió? Claro que le sirvió. Imagínense, oro para todos los gastos del niño. A ver, los que están aquí en embarazo se necesitan oro, ¿no? Van a necesitar oro. Van a necesitar oro. El incienso representa un poco la adoración, ¿cierto? Era lo que se tenía en el tabernáculo. Pero aquí viene, y voy terminando con esto, viene un elemento muy especial, porque la mirra es un elemento profético, porque representaba, era lo que se usaba para los cadáveres, para los muertos. O sea que estaba anunciando la muerte. Pero no solamente se quedaba allí, el oro representaba también que era rey, o sea que iba a reinar por siempre. Es decir, hablando de estas expectativas, ¿qué viene profético de parte de Dios para ti en esta Navidad? Que de pronto yo me imagino a José y María viendo la mirra diciendo, pero aquí ¿quién se va a morir? Me regalaron mirra. Es como decirle, ahí le regalé un certificado de Cercofún. Para el día que alguien muera, es un regalazo, ¿no? Porque no tiene que pagar nada, todo está pago. Más o menos eso era el regalo de la mirra. Pero era profético. Y seguramente usted y yo quisiéramos cosas materiales, algunos no, unos piden, Señor, dame salud solamente. Pero hay algo profético de parte de Dios para nosotros, diciendo, hey, yo te estoy anunciando que lo que viene, aunque creas que vas a morir, vas a reinar conmigo en los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque somos reyes y sacerdotes. Y aunque va a haber un momento donde dicen, ay Señor, yo moría al orgullo, moría, ¿verdad? A todo esto que yo me creía autosuficiente, ahora estoy diciendo, no Señor, tú vas a reinar junto conmigo. Vamos de pie, vamos a orar entonces en esta mañana. Oremos. Señor Jesús, te damos infinitas gracias. Hoy queremos aprender, Señor, de algunos de los significados de la Navidad. Más que los elementos, los árboles y las luces, que son bonitas. Queremos, Señor, atesorar esto en nuestro corazón, Padre. Hoy queremos, Señor, de verdad,
adorarte de manera genuina, de manera intensa. Que esto nos recuerde, Señor, que nuestra adoración es permanente, es todo el tiempo. Que a ti, Señor, te debemos toda la gloria, Padre de la gloria, Padre celestial, Padre eterno, Príncipe de paz. Señor, queremos esta mañana también levantar nuestra voz y decirte: perdónanos las veces, Señor, que nos hemos sentido decepcionados de parte tuya, porque no cumpliste nuestras expectativas a nuestro tiempo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos volteado la mirada de ti y hemos adorado, venerado otro tipo de dioses, otro tipo de ídolos, otro tipo, Señor, de personas, otro tipo, Señor, de cosas, de circunstancias, de situaciones, que tú no eres el centro. Por eso venimos con un corazón genuino, Señor, en este lugar, un corazón verdadero. Permite que la Navidad represente eso en nosotros, Señor. Permite, Señor, que aquello que dio tanta lidia para nacer, nazca en tu tiempo, Señor. Aquello infértil se vuelva fértil. Aquello duro, difícil, que se obstaculizó, empiece a germinar, empiece a brotar, empiece a nacer. Todo proyecto que viene de parte tuya, Señor, toda visión, toda misión, toda proyección que es aprobada por ti, debe nacer en el nombre de Jesús. No importa las amenazas de muerte, no importa, Señor, las voces contrarias, no importa el señalamiento, no importa la crítica, no importa si no ha arrancado, Señor, no importa si ya inició y no ha despegado. Hay cosas que ya se le dieron inicio, pero no han despegado como tú quisieras que despegaran, Señor. Hoy nos aferramos a esta palabra, Señor, donde dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el poder te cubrirá y el ser que habrá sido profetizado nacerá. Hoy estamos profetizando que va a nacer, que va a nacer en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que no se dio, va a nacer en el nombre de Jesús. La sanidad que pediste va a empezar a nacer en el nombre de Jesús. Las fuerzas que pediste van a nacer en el nombre de Jesús. La sabiduría, la inteligencia, porque Navidad es natividad, es nacimiento. Gracias, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denles aplausos al Señor.